Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 76, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 9, Marx, 607, antropología. El punto de partida de Marx es la reivindicación del hombre existente, en todos sus aspectos, hecha ya por Feuerbach. Engels testimonia el entusiasmo que la obra de Feuerbach había despertado en él y en Marx, como en otros muchos jóvenes hegelianos alemanes. ¿Quién ha descubierto el misterio del sistema? Feuerbach. ¿Quién ha negado la dialéctica del concepto, la guerra de los dioses que solo los filósofos conocían? Feuerbach. ¿Quién ha puesto no el significado de los hombres como si el hombre pudiese tener otro significado más que el de hombre, sino los hombres en el lugar de los viejos andrajos, incluida la autoconciencia infinita? Feuerbach y solamente Feuerbach. Pero Marx no se detiene en este aspecto negativo de la filosofía de Feuerbach y ni siquiera en su aspecto positivo, que es la revaloración de las necesidades, de la sensibilidad y de la materialidad del hombre. Feuerbach se mantuvo en una posición teórica y contemplativa, ignorando el aspecto activo y práctico de la naturaleza humana, que se constituye y realiza únicamente en las relaciones sociales. Únicamente estas relaciones, no ya contempladas, sino realizadas y comprendidas precisamente en su realización histórica, abren camino a lo que Marx llama el nuevo materialismo, en oposición al antiguo de carácter especulativo o contemplativo. Los filósofos, dice Marx, en la tesis sobre Feuerbach, hasta ahora solo han interpretado el mundo diversamente, pero ahora se trata de transformarlo. El punto de vista del nuevo materialismo no es el de una praxis revolucionaria. El hombre llega a la solución de sus problemas no mediante la especulación, sino a través de la acción críticamente iluminada y dirigida. Lo que Marx ha tratado de realizar, no solo en su obra de filósofo y economista, sino en su misma actividad política, es una interpretación del hombre y de su mundo, que al mismo tiempo sea empeño de transformación y, en este sentido, actividad revolucionaria. Ahora bien, esta interpretación solo es posible si no se le reconoce al hombre una esencia determinable únicamente en abstracto, esencia que se le da en su relación privada consigo mismo, en su conciencia e interioridad. Pero solo si se ve el ser del hombre en sus relaciones externas con los demás hombres y con la naturaleza que le proporciona los medios de subsistencia. Pero estas relaciones no son determinables de una vez para siempre, sino que son determinadas históricamente por las formas del trabajo y de la producción. En otros términos, la personalidad real y prácticamente activa del hombre es solo la que se resuelve en las relaciones de trabajo en que el hombre se encuentra. Según dice Marx, se pueden distinguir los hombres de los animales por la conciencia, por la religión, por todo lo que se quiera. Pero ellos comenzaron a distinguirse de los animales cuando empezaron a producir sus medios de subsistencia, progreso que está condicionado por su organización física. Al producir sus medios de subsistencia, los hombres producen indirectamente su propia vida material. El hombre es, en cierto modo, el creador de sí mismo, merced a su trabajo, en cuanto relación activa con la naturaleza. Y es creador no solo de su existencia material, sino también de su modo de ser o de su existencia específica, como capacidad de expresión o de realización de sí mismo. Este modo de producción no debe juzgarse solo en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos, sino más aún en cuanto es ya un modo determinado de la actividad del individuo, un modo determinado de extrinsecar su vida, un modo de vida determinado. Tal como exteriorizan su vida, así son los individuos. Así, pues, el ser humano es tal en su exterioridad, en aquella relación activa con la naturaleza y con la sociedad constituida por el trabajo o la producción de los bienes materiales, no en su interioridad o conciencia. Según Marx, la producción y el trabajo no son un castigo para el hombre, son el hombre mismo, su modo específico de ser o de hacerse hombre. Para ellos, la naturaleza viene a ser el cuerpo inorgánico del hombre,
y por ellos también el hombre puede referirse a sí mismo como naturaleza universal o genérica y elevarse a conciencia de sí, no solo como individuo, sino como especie o naturaleza universal. En efecto, mientras el animal produce solo inmediatamente y bajo el imperio de la necesidad, el hombre produce también libre de la necesidad física y lo hace verdaderamente solo en la libertad de tal necesidad. Mientras el animal produce cosas solo en proporción a la medida y necesidad de la especie a que pertenece, el hombre sabe producir en proporción a la medida de cada especie y, ante todo, sabe conferir al objeto la medida inherente y dar forma según las leyes de la belleza. Consecuentemente, el trabajo es para Marx una manifestación, más aún, la única manifestación de la libertad humana, esto es, de la capacidad humana de crear la propia forma de existencia específica. Verdad es que no se trata de una libertad infinita, pues la producción está siempre condicionada por las condiciones materiales y por las necesidades ya desarrolladas, y esas condiciones actúan como factores de limitación a toda fase de la historia. Pero, por otro lado, se trata de un condicionamiento que no es exterior, sino interior a los mismos individuos humanos. Las condiciones bajo las cuales los individuos tienen relaciones entre sí son condiciones que pertenecen a su individualidad y no algo exterior a ellos. Son condiciones bajo las cuales estos individuos determinados, existentes en situaciones determinadas, pueden producir su vida material y todo lo vinculado con la misma. Por consiguiente, son las condiciones de su manifestación personal producidas por esta misma. En las relaciones productoras, que son relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza, la actividad humana es a un mismo tiempo condicionada y condicionante, y como le corresponde a ella la iniciativa en tales relaciones, en último análisis es autocondicionante de sí misma. En efecto, cuando la forma asumida por las relaciones de producción, forma que hasta cierto punto ha condicionado la manifestación personal de los individuos, aparece como un obstáculo para tal manifestación. Dicha forma es sustituida por otra que se presta mejor a condicionar estas manifestaciones y que, a su vez, puede convertirse en un estorbo y ser también sustituida. Porque, dice Marx, en cada estadio, estas condiciones corresponden al desarrollo contemporáneo de las fuerzas productivas. Su historia es también la historia de las fuerzas productivas que se desarrollan y que son recogidas por una nueva generación. Y, por tanto, es la historia del desarrollo de las fuerzas de los mismos individuos. En las relaciones productoras, y por lo mismo, en la determinación de la existencia humana históricamente condicionada, interviene todo el hombre, con sus necesidades y con su razón, con sus intereses y su ciencia, pero también interviene en su actitud práctica y activa, es decir, en cuanto se manifiesta y actúa en el trabajo, no en su actitud teorética contemplativa como hombre moral, religioso, filosófico, es decir, como conciencia, ya que la conciencia, como veremos enseguida, es el reflejo de su actividad productiva. Marx entiende, de modo articulado, no rígido, la relación entre las fuerzas productivas de los individuos y las formas que las mismas determinan, de las relaciones sociales y de la conciencia que las refleja. El desarrollo de las fuerzas productivas se verifica de modo distinto entre los pueblos o grupos humanos distintos, y solo lentamente y de modo asimismo desigual determina el desarrollo de las formas institucionales correspondientes. De ello se deduce que estas formas continúan a veces sobreviviendo aun cuando hayan aparecido nuevas fuerzas productivas que tienden a destruirlas y a suplantarlas con formas nuevas, o que en el interior mismo de un grupo los individuos tienen desarrollos del todo distintos, o que, en general, la conciencia pueda aparecer a veces más avanzada respecto a la situación empírica contemporánea, de manera que en las luchas de un periodo posterior se puede apoyar como autoridad en teóricos anteriores. En otros casos, como Norteamérica, el proceso de desarrollo comienza con los individuos más evolucionados de las viejas naciones y, por tanto, con la forma de relaciones más desarrollada, correspondiente a esos individuos, incluso antes de que esta forma de relaciones pueda imponerse a otros países. Esto quiere decir que la reducción
operada por Marx del individuo, es decir, del ser humano, a las relaciones sociales, no implica para nada el aplastamiento del individuo mismo bajo las formas ya realizadas de tales relaciones, ni el determinismo riguroso de tales formas bajo la estructura de cada uno de los individuos humanos. Pero, según Marx, todo ello no hace sino demostrar el carácter social del hombre. Como la sociedad produce al hombre en cuanto hombre, dice Marx, así también la sociedad es producida por él. La naturaleza misma, con la que cada hombre, como ser viviente, se halla en relación, se humaniza únicamente en la socialidad, convirtiéndose en un vínculo entre hombre y en el fundamento de la existencia común. La sociedad, dice Marx, es la perfecta consustanciación del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el humanismo realizado de la naturaleza. Las mismas actividades individuales, por ejemplo, la actividad científica, no son menos sociales que las actividades colectivas públicas, no solo porque emplean instrumentos, por ejemplo, el lenguaje, que son productos sociales, sino porque su fin o su destino es la sociedad misma. El individuo es un ente social. Su manifestación de vida, aunque no aparece en la forma directa de una manifestación de vida común, vivida juntamente con otros, es una manifestación y una afirmación de vida social. Lo que le distingue al individuo es simplemente su modo más específico o más particular de vivir la vida del género humano. La muerte, dice Marx, aparece como una dura victoria del género sobre el individuo y una contradicción de su unidad. Pero el individuo determinado es solamente un ente genérico determinado y en cuanto tal, mortal. Los fundamentos de la antropología de Marx pueden resumirse en la siguiente manera. 1. No existe una esencia o naturaleza humana en general. 2. El ser del hombre está siempre condicionado históricamente por las relaciones en que el hombre interviene con los demás hombres y con la naturaleza por las exigencias del trabajo productivo. 3. Estas relaciones condicionan al individuo, esto es, a la persona humana existente, pero a su vez los individuos lo condicionan, promoviendo su transformación o desarrollo. 4. El individuo humano es un ente social.